clase. Bien, hicimos el último cuadro de distribución de frecuencias cuando el rango de datos es muy pequeño, es decir, no necesitamos clases o intervalos de clase, sino directamente categorías, ¿no? Muy bien, eso era lo más sencillo, hicimos un gráfico inclusive. Bien, ¿qué viene ahora? Vamos a ver. Uy, no puede ser. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, se escucha en Ya. Lo que pasa es que hice algo que pensé que me había salido. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer unas propiedades que tienen los cuadros de distribución de frecuencia. Y después, bien, está bien. Bien, los cuadros de distribución de frecuencia tienen ciertas propiedades. Entonces, mejor lo explico en la pizarra. Entonces, vamos a poner como título propiedades de los cuadros de distribución de frecuencia. Y la primera propiedad, y más importante, es la de simetría.
Muy bien. Decidí deliberadamente no decir nada para explicar la propiedad de simetría, ¿ya? Lo que ustedes ven ahí son cuadros de distribución de frecuencia. Tienen dos cuadros de distribución de frecuencia, ¿ya? Recuerden que aquí lo que medimos es la variable. Y este primer cuadro de distribución de frecuencia es un CDF que tiene la propiedad de simetría, al igual que este de aquí. La diferencia entre este y este es el número de clases. Fíjense, este tiene 6 clases, 2, 4, 6 clases. ¿Por qué se dice que ¿por qué se dice que un CDF es simétrico? Porque la frecuencia de la primera clase es exactamente igual a la frecuencia de la segunda clase. ¿Qué quiere? Perdón, dije mal. Cuando la frecuencia de la primera clase es exactamente igual a la frecuencia de la última clase. Si ustedes miran, esta clase tiene una frecuencia, es decir, una altura. Esta otra, la última, tiene la misma altura que la primera. Por tanto, quiere decir que la frecuencia absoluta o frecuencia relativa es exactamente lo mismo. Lo mismo sucede con la segunda clase. Fíjense, la segunda clase tiene la misma altura que la penúltima clase. Por tanto, quiere decir que la frecuencia de la segunda clase es igual a la frecuencia de la penúltima clase. Y la frecuencia de la tercera clase es igual a la frecuencia de la antepenúltima clase. Entonces, por eso se dice que esta distribución tiene una propiedad de simetría. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes por esta mitad doblan este lado sobre este, ustedes van a ver un solo lado, una sola imagen. Entonces, quiere decir que el área que hay en este lado es igual al área que hay en este otro lado. A eso se llama propiedad de simetría, pero obviamente nosotros lo vamos a esquematizar de mejor manera. Aquí, la frecuencia de la primera y la última clase deben ser iguales para que haya una propiedad de simetría. En este caso, N1 debería ser igual a N6, porque aquí son 6 clases, fíjense. ¿Ya? Para que haya simetría, quiere decir que aquí la frecuencia absoluta N1 de la clase 1 debe ser igual a la frecuencia absoluta, en este caso de la última clase, que es la clase 6. Lo mismo sucede con la siguiente, es decir, perdón, la segunda y la penúltima tiene la misma altura, por tanto quiere decir que la frecuencia de la segunda clase y la frecuencia de la penúltima clase son iguales. Por eso se dice que la distribución es simétrica. Y finalmente, después lo voy a anotar, con esta tienen también la misma altura. Quiere decir que N3 y N4 son iguales. Muy bien. Entonces, para que haya simetría, tiene que ocurrir eso, que la primera y la última clase tienen que tener la misma frecuencia. La segunda y la penúltima, en este caso N5, tienen que tener la misma frecuencia, y en este caso la clase 3 y la clase 4 tienen que tener las mismas frecuencias absolutas. Entonces, esa es una propiedad simétrica, ¿ya? Cuando el número de clases es par. Cuando el número de clases es impar, sucede exactamente lo mismo. La diferencia aquí es que el primero y el último tienen la misma altura. Esta vez lo voy a anotar con frecuencias relativas, porque no solo pueden ser con frecuencias absolutas, sino también con relativas. Y la segunda y la penúltima también tienen la misma altura o la misma frecuencia relativa. Eso quiere decir. Y la del centro queda solita. Bien, aquí quiere decir que la frecuencia relativa de la clase 1 es igual a la frecuencia relativa de la clase 5. La frecuencia relativa de la clase 2
es igual a la frecuencia relativa de la clase 4. Y aquí queda solita la frecuencia relativa 3, porque el número de clases es impar. A eso se llama propiedad de simetría. Quiere decir que este cuadro de distribución de frecuencias es simétrico, no se olviden. Simetría quiere decir que si ustedes doblan esto por la mitad y esto lo ponen encima de este otro lado, este lado ponen encima de este otro, ustedes van a encontrar el mismo perfil, porque este área es exactamente igual a este área, quiere decir. Lo mismo aquí, solo que aquí tendríamos que dividir en esta parte central del tercer polígono y doblar a la izquierda o a la derecha y vamos a ver un solo perfil. Entonces quiere decir que la distribución es simétrica. Ahora la pregunta es, eso es en la forma. En la teoría, ¿qué significa eso? Significa lo siguiente. Cuanto más simétrica es una distribución, más confiable es la estimación. Entonces voy a anotar aquí. Cuanto más simétrica es una distribución, entonces la estimación estadística es más confiable. Esa es la razón de por qué debemos tratar de que una distribución sea simétrica. Es muy difícil que eso suceda, pero lo ideal es que sea así, que una distribución sea simétrica. Si es simétrica, es mucho más confiable que si una distribución no es simétrica. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora dentro de esa misma propiedad de simetría? Vamos a ver lo que es la asimetría. Estas dos propiedades, perdón, estos dos CDFs que tienen aquí cumplen la propiedad de simetría, ¿ya? Ahora voy a hacer dos distribuciones para determinar la propiedad de la asimetría, que en realidad es parte de la simetría, ¿no? O sea, no voy a poner dos propiedades de asimetría, no, es parte de lo que estoy hablando. Estas dos distribuciones son simétricas. Las siguientes dos que voy a hacer son asimétricas. Una es asimétrica deformada hacia la derecha y la otra es asimétrica deformada hacia la izquierda. Muy bien, ahí voy a hacer uno. Vamos a hacer lo siguiente. Mejor así para que se note mejor. Muy bien. Ahí tenemos una distribución asimétrica que está deformada hacia la izquierda. Fíjense, a este lado está la deformación. Enseguida voy a hacer una curva. Y voy a hacer una distribución asimétrica ahora deformada al otro lado.
Muy bien, listo. Entonces, tenemos en un lado una distribución simétrica y en el otro una distribución asimétrica. Fíjense, esta es una distribución asimétrica positiva. Entonces voy a escribir aquí el nombre, después voy a hacer algo más. Esta es una distribución asimétrica. Perdón, no es positiva, me equivoqué. Esta es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque su deformación está a la izquierda, con deformación izquierda. Por eso se llama asimétrica negativa. ¿Ya? La primera. Muy bien. En cambio, esta es una distribución asimétrica positiva. ¿Por qué? Porque su deformación es a la derecha. Bien. Creo que aquí pasó algo. Se desapareció la izquierda. Ahora sí. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede en este caso? Solo voy a esquematizar uno para no hacer todo porque va a ser muy complicado. ¿Por qué es asimétrica? Porque esta de aquí, la primer clase, la frecuencia de la primera clase, mejor dicho, es distinta de la frecuencia de la última clase. Suficiente que uno no se cumpla, quiere decir que no existe simetría. Lo mismo sucede aquí. La frecuencia de la primera clase es totalmente distinta de la frecuencia de la última clase. Entonces tampoco existe simetría. Y suficiente que no se cumpla uno, entonces quiere decir que no existe simetría. Quiere decir que aquí, por ejemplo, si hablamos de frecuencias absolutas, en este caso, N1 es diferente de 2, 3, 4, 5, 6, 7, de N7, de la frecuencia absoluta 7. Acá son 2, 4, 6, 7 también. Aquí vamos a hablar de frecuencias relativas, quiere decir que la frecuencia relativa 1 es distinta de la frecuencia relativa 7. Por eso son asimétricas. Ahora, una tiene deformación a la derecha y otra tiene deformación a la izquierda. Y eso precisamente lo voy a esquematizar ahorita, tratando de hacerlo a mano alzada. Esta va a ser más o menos una distribución, fíjense. Ahí está. Ustedes pueden notar la deformación, en este caso es a la izquierda. En cambio aquí la deformación va a ser a la derecha. Quiere decir que a la derecha se extienden más los datos. Ahí están. Si esta es la parte central, quiere decir que hay una deformación. En cambio aquí, espero que me salga bien, en cambio aquí, fíjense, la distribución es simétrica. Me salió más o menos. Lo mismo aquí, podemos decir que la distribución es simétrica. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿por qué una distribución no debe ser simétrica? Aunque aquí lo dice ya, cuanto más simétrica es una distribución, entonces la estimación estadística es más confiable. Entonces, quiere decir que cuando una distribución es asimétrica, la distribución o la estimación estadística va perdiendo confiabilidad, es menos confiable. Quiere decir que esta distribución y esta distribución es menos confiable que estas de aquí. En la vida real es obvio que las distribuciones muy rara vez van a ser simétricas, casi siempre son asimétricas, ¿ya? Pero si bien la asimetría es aceptable, pero ese grado de asimetría debe ser lo más pequeño posible. Cuando lleguemos al siguiente tema, que lo vamos a empezar en la siguiente clase, ahí vamos a ver, vamos a medir esta asimetría. Esta asimetría que estoy marcando con el lápiz tiene un valor
y es un valor menor que 0, quiere decir que va a salir negativo. Cuando lo calcule, voy a medir. Esta simetría también lo voy a medir, pero lo voy a medir con una fórmula y ese valor me va a dar un valor positivo. En cambio, cuando yo mida estas distribuciones, la primera y la segunda, la simetría va a ser igual a 0. Quiere decir que no existe deformación. ¿Ya? Entonces no se olviden. ¿Por qué es importante determinar la asimetría o simetría de un conjunto de datos? Porque esta nos expresa cuán confiable es una distribución. Si es simétrica, mucho más confiable. Si es asimétrica, menos confiable. Pero como se mide esa simetría, cuanto más cerca esté del 0, quiere decir que la información es más confiable. Cuanto más se aleje del 0, quiere decir que es menos confiable. Muy bien. Pero todo eso lo vamos a ver en el tema 3. Ahorita lo que me interesa es simplemente mostrar las propiedades. Muy bien. ¿Cómo serían? Bueno, ya está claro. No hay dónde perderse. Para que sea simétrica, a ver, voy a hacer aquí una propiedad simétrica y una asimétrica. Un CDF, así cortito. 2 CDFs. Esos son cuadros de distribución de frecuencia y solamente voy a hacer una partecita del cuadro de distribución de frecuencia, o sea, no todo quiero decir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solo quiero explicar la propiedad de simetría. Esto está mal. Bueno. Aquí vamos a marcar el valor x sub i, es decir, la marca de clase. Aquí vamos a marcar la frecuencia absoluta. ¿Ya? Lo mismo aquí, vamos a marcar marca de clase y la frecuencia absoluta. Bien, vamos a suponer que la marca de clase tiene ciertos valores. A ver, ¿qué valor le vamos a dar? Por ejemplo, démosle que este sea 25, me estoy inventando datos. Este sea 35, quiere decir que el ancho de clase es 10, 45, 55 y 65. Muy bien. Si esta frecuencia es 3, por decir algo, esta es 8, esta es 15, este es 8 y esto es 3, entonces el cuadro de distribución de frecuencias es simétrico. ¿Por qué es simétrico? Fíjense aquí que dice la propiedad. La frecuencia de la primera y la última son iguales. Aquí está. La primera tiene 3 y la última tiene 3. La segunda y la penúltima son iguales. Aquí está. 8 y 8. Y la última, bueno, este es el caso, es única. 15. Entonces, este es un cuadro de distribución de frecuencias simétrico. Ahora voy a ver acá otro y vamos a utilizar los mismos valores, 25, o sea, las mismas marcas de clase. Y vamos a suponer que esto es 3, esto es 8, esto es 12, esto es 14 y esto es 5. Muy bien. ¿Ese es un cuadro de distribución simétrico? No, es asimétrico, ¿no? El segundo. ¿Por qué? Porque el primero es distinto al segundo, el primero es distinto al último, el segundo es distinto al penúltimo, por tanto es asimétrico. La pregunta es, ¿esta simetría es hacia la izquierda o hacia la derecha? Si nos fijamos, este es el punto más alto. Y estos van bajando y este también va bajando. Y este es exactamente este. Esto es como si fuera aquí 14, 12, 6, etc. Y aquí solamente tendríamos una clase de 5. Por tanto, esta es una distribución asimétrica con deformación a la izquierda. Muy bien. ¿Listo? Entonces solamente aquí vamos a poner algo. Vamos a poner
que este es un CDF simétrico, cuadro de distribución de frecuencia simétrico. El primero. Y el siguiente es asimétrico. Y es asimétrico negativo. Entonces, este es un cuadro de distribución de frecuencias asimétrico. Lo dejamos simplemente como asimétrico. Todavía no vamos a decir si es positivo o negativo, pero ya les expliqué de que sí, en este caso es asimétrico negativo. Para verlo con mayor objetividad tendríamos que graficar, ¿no? Y ahí vamos a ver si es deformada a la derecha o deformada a la izquierda. Muy bien. Entonces, recuerden ustedes que hicimos un histograma cuando hicimos el ejemplo de los salarios de los trabajadores. ¿Alguien tiene en su cuaderno? ¿Puede mirar cómo es la distribución? ¿Simétrica? Creo que no es. Asimétrica parece que sí es. Pero no sé si es asimétrica a la derecha o asimétrica a la izquierda. Asimétrica. Pero si ustedes han graficado, va a tener una deformación hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Ya? Sus compañeros dicen que es asimétrica hacia la izquierda. Es decir, estamos en el último caso. Y les di como tarea el ejemplo de los, ¿cómo se llama? De las emisiones de dióxido de azufre. Si ustedes ya han graficado, han hecho el histograma, ese histograma también es asimétrico, pero es menos asimétrico que el primero. Quiere decir que su deformación es apenas deformada, más tiende a ser simétrico. El segundo ejemplo, por si acaso. ¿Ya? Entonces tiende a ser más simétrico, o sea, es asimétrico, pero tiende más a ser simétrico, quiere decir que es más confiable. En cambio, el primer ejemplo tiene una mayor deformación, quiere decir que tiende a ser un poco menos confiable desde el punto de vista de la estadística. Listo, señores. Y aquí quería mostrar algo más de la clase anterior. Está este de aquí. Miren, aquí también tenemos un diagrama de frecuencias, no es un histograma, pero igual tiene una forma, miren. Esta es la parte más alta. Y si ustedes observan, no es simétrica. Para que sea simétrica, este y este deberían tener la misma altura. No lo tienen. Este y este deberían tener la misma altura. No lo tienen. Suficiente con que uno de ellos no se cumpla, automáticamente es una distribución asimétrica. Pero si nosotros le damos una miradita a esto, esta es una distribución asimétrica y creo que es una distribución asimétrica positiva. Creo que su deformación está a la derecha. Obviamente tendríamos que medir y cuando se mide, es decir, se calcula la simetría, si el valor da mayor que 0, entonces quiere decir confirmado asimétrica positiva. Si el valor da menor que 0, quiere decir que es asimétrica negativa, es decir, cuando salga negativo. ¿Listo? Entonces, ya está claro y supongo que me han comprendido por qué razón debemos medir la propiedad, por qué debemos medir la simetría de un cuadro de distribución de frecuencias. Porque esta nos permite establecer cuán confiable es la distribución y cuán confiable van a ser las estimaciones estadísticas que hagamos a partir de ese cuadro de distribución de frecuencias. Muy bien. Entonces voy a ir ahora a la segunda propiedad. Esta segunda propiedad tiene que ver no, directamente, está bien, voy a poner así, segunda propiedad, 2 puntos, voy a poner lo siguiente, cuadros de distribución de frecuencias con clases desiguales. Bien. Todo lo que hemos aprendido hasta ahora ha sido cuadros de distribución de frecuencias con clases iguales. Si ustedes miran aquí, estas frecuencias tienen la misma clase, es decir, el mismo ancho de clase. Si ustedes miran todos, lo he hecho del mismo ancho de clase. Pero pueden haber cuadros de distribución de frecuencia que tengan clases desiguales. Por ejemplo, voy a hacer uno y después voy a explicar por qué debemos utilizar o cuándo se utiliza un cuadro de distribución de frecuencias
con clases desiguales. Muy bien. X. Aquí me olvidé poner X siempre si estamos utilizando el eje del sistema cartesiano. Estamos hablando de X, una variable. Lo mismo aquí. Bien. A ver, un cuadro de distribución de frecuencias con clases desiguales vendría a ser, por ejemplo, bueno, primero voy a esquematizar. Generalmente las clases desiguales están en los extremos, las clases más altas, generalmente. Ahorita voy a explicar por qué. Por tanto, esa podría ser. Esa podría ser otra. Esa podría ser otra. Y uno por acá. Bien, entonces aquí voy a corregir esto. El eje X voy a estirar. Y esto voy a borrar. Muy bien. Este es un cuadro de distribución de frecuencias con clases desiguales. Enseguida voy a escribir aquí, por eso dejé ese espacio. ¿Por qué se utilizan clases desiguales? Muy bien. Si ustedes se fijan, el ancho de clase, por ejemplo, de la primera clase, es mucho mayor que el ancho de clase de la segunda y de la tercera. Miren, esto, a eso se llama ancho de clase. Ese es mucho mayor que este, por ejemplo, o que este otro. Creo que este también tiene menos, es menos ancho que el de... Este parece que es de mismo. Pero bueno, este es un cuadro de distribución de frecuencia con clases desiguales. ¿Por qué se da esta situación? Ocurre cuando en un conjunto de datos se tienen datos muy extremos, ¿ya? Como los datos son muy extremos, entonces quiere decir que se deben agrupar en clases o anchos desiguales. Mejor, para que me entiendan, voy a hacer lo siguiente. Aquí voy a poner el mismo eje, pero no voy a dibujar el histograma, sino en ese eje voy a poner las observaciones de un conjunto de datos. Recuerden que las observaciones nosotros siempre lo denotamos por unos puntitos, ¿ya? Entonces vamos a suponer que por aquí hay un puntito y por aquí hay otro puntito. Son dos nada más, por aquí hay otro. Y por aquí hay más datos. Acá hay así. Y aquí hay otro dato, así. Muy bien. Fíjense, ahí tenemos un conjunto de datos que tiene en sus extremos datos muy alejados. A eso es a lo que se llama datos extremos, es decir, estos de aquí además son poquitos. Estos de aquí, y en este caso este de aquí, vendrían a ser los datos extremos. Cuando un cuadro de distribución de frecuencias tiene datos extremos, entonces lo mejor es utilizar, ¿qué? Un cuadro de distribución de frecuencias con clases desiguales, ¿ya? Datos extremos. Bien, cuando los datos son extremos, entonces no se olviden, es mejor organizar el conjunto de datos en clases desiguales. Por eso, estos dos datos están en una categoría bastante amplia. Estos están en la otra categoría, estos están en la otra categoría. Aquí también los datos están un poco alejados, por tanto están así. Y aquí tenemos un solo datito, por tanto tenemos ahí. Aunque gráficamente esto está mal. Si solo tenemos un dato, legítimamente este polígono debería ser más chato que el anterior. Así, por ejemplo. ¿Ya? ¿Listo? A eso se llaman cuadros de distribución de frecuencia con clases desiguales. ¿Qué es lo que hemos aprendido nosotros hasta ahora? Hacer ejercicios solamente con cuadros de distribución de frecuencias de anchos iguales.
La amplitud de cada clase es constante. Eso es lo mejor. Esto se utiliza en situaciones excepcionales. Les voy a poner un ejemplo. En el curso de ustedes, en estadística, en el grupo SD, estoy hablando de hace unos 5 semestres atrás, más o menos, quizá un poquito más, no recuerdo bien. Yo tenía entre mis alumnos un alumno, y quizá ustedes lo deben conocer porque ese señor todavía estudia. Es un señor que tiene un problemita físico y parece que eso le impide avanzar con rapidez, pero él tiene toda su buena voluntad y está ahí. Ese señor debe tener unos 50 y algo de años. Además que creo que él trabaja y además tiene una discapacidad, ¿no? Entonces este chico estudia en la carrera y creo que, si mal no recuerdo, estudia informática. Creo que es informática lo que estudia. Muy bien, él era mi alumno. Y en esa época probablemente él tenía, probablemente digo yo, unos 50 años, o si no tenía 50 años, tenía unos 48, 49, 50, 51. Pero esa era la edad en la que él estaba bordeando, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿qué hubiera pasado si hubiera querido hacer un estudio de la edad promedio que tienen los estudiantes de MAT 202 Grupo SD? La edad de ese muchacho iba a distorsionar el promedio. ¿Por qué? Porque como este punto era un punto muy alejado de todos los demás, era un punto extremo. Entonces, cuando hay datos muy extremos, obviamente lo que ocasiona es que hay una distorsión de la distribución de frecuencias y en este caso vale la pena construir un cuadro de distribución de frecuencias de anchos desiguales. ¿Por qué? Porque era el único que tenía en esa edad. Todos los demás estaban entre 18, 19, 20, 21. Claro que habían algunos de 25, 27 quizá, pero no recuerdo haber visto a alguien de 30 y algo, digamos, ¿no? De 40 y algo. Él a leguas se notaba que era el único alumno que era una persona mayor. Entonces, imagínense hacer un estudio de la edad promedio de los estudiantes de la materia MAT 202. Su edad de él es como este punto que aquí lo ven, extremo, y quizá mucho más extremo, por aquí, digamos. Entonces, en esas circunstancias, lo que se tiene que hacer es utilizar cuadros de distribución de frecuencia con clases desiguales, ¿ya? Ojo, que esto es importante. Estos cuadros de distribución de frecuencia los decide el investigador. En la medida de lo posible, siempre debemos tratar de que sean clases iguales, pero podrían ser también, de acuerdo a las circunstancias, clases, como en este caso, desiguales, ¿ya? De anchos desiguales. Entonces, el ejemplo ya se los he puesto y creo que con eso está claro. Y lo único que quedaría aquí es hacer, bueno, ya tenemos aquí, quedaría solamente hacer un cuadro de distribución de frecuencia. Un poco para ver cómo es la amplitud, ¿ya? Entonces voy a suponer que este es un cuadro de distribución de frecuencias y vamos a registrar en este cuadro la marca de clase, la frecuencia y el ancho de clase, solamente para distinguir. Bien. Aquí vamos a anotar lo que es la marca de clase. X sub i. Recuerden que la marca de clase es el punto medio de cada clase, ¿no? Es el valor que representa a toda esta clase. Miren por favor dónde he puesto el puntito. Lo mismo aquí, este es la marca de clase de esa clase y representa todos los valores que están en este intervalo. Aquí tenemos también una marca de clase, con toda seguridad que va a estar ahí, la marca de clase. Muy bien, eso es esto. Entonces vamos a hablar de una frecuencia absoluta y vamos a hablar del ancho de la clase. Bien, entonces vamos a ver algunas marcas de clase basándonos en el ejemplo, en esto de aquí, en este de aquí. Vamos a suponer que esto es 20. Entonces, este de aquí, podríamos decir que es 30. Este de aquí es 40.
Este de aquí no va a ser 40, ya no va a ser 50, que sí va a ser, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, 55. Y en el último caso podría ser, por ejemplo, 70. ¿Por qué? Porque el ancho de clase es distinto, entonces las marcas de clase no van a aumentar de manera constante, ¿ya? Entonces, generalmente este cuadro de distribución de frecuencias o estas clases, estos CDFs con clases desiguales, se utiliza cuando en los extremos las frecuencias son escasas. Entonces, por ejemplo, ahí le voy a poner 1, aquí le voy a poner 1, aquí le voy a poner 6, aquí le voy a poner 15, y aquí le voy a poner, a ver, 5. ¿Ya? Bien. El ancho de clase. ¿Por qué son de anchos desiguales? Porque el ancho de clase no es el mismo. Aquí, por ejemplo, podemos suponer que el ancho de clase es 10. Vamos que el ancho de clase es 10. Aquí el ancho de clase tendría que ser, qué sé yo, 5. No, y eso, no, esto está mal. Si le quiero poner el valor 5, no está bien. Bien, este ancho de clase, el primero, este de aquí, vamos a suponer que es un ancho de clase de tamaño 15. ¿Ya? Eso es. Este de aquí es normal, ese es de tamaño 5, el otro de tamaño 5, porque es el mismo, este y este. Este va a ser de tamaño 10 y el último también va a ser de tamaño 10. Muy bien. Entonces, fíjense, ahí están los anchos de clase. Por eso se llaman cuadros de distribución de frecuencias con anchos desiguales. ¿Por qué? Porque estos no son constantes. Ojo, esa es la razón. Desiguales. Muy bien. Entonces está claro, ¿no? Está claro de que estos cuadros de distribución de frecuencia se utilizan cuando se tienen datos extremos. Entonces, A sub I no es constante. Bien. Ya está esa propiedad, creo que es una propiedad bastante comprensible y ahora vamos a hacer la otra propiedad. Primero voy a separar mi pizarra. Y en este caso, la tercera propiedad que vamos a estudiar es de cuadros de distribución de frecuencias abiertos o semiabiertos. Okay. Entonces, ¿hay cuadros de distribución de frecuencia abiertos o semiabiertos? Sí. Este que ustedes están viendo aquí, estos dos que están viendo aquí, este y este otro, son cuadros de distribución de frecuencias cerrados. Ustedes los pueden mirar aquí, los esquemas, los gráficos, están cerrados porque empiezan en un valor y terminan en otro. Empiezan en un X mínimo y terminan en un X máximo. Las cuatro distribuciones son cerradas. Pero ¿pueden haber distribuciones abiertas? Sí pueden haber. Entonces, primero voy a hacer en este caso al revés. Primero voy a hacer las distribuciones y luego al ladito voy a hacer los gráficos. Por ejemplo, bueno, no los gráficos porque esto no se puede graficar. Directamente voy a mostrar las distribuciones abiertas y semiabiertas. Entonces, vamos a hacer esto. Perdón, me equivoqué. Bien. En este caso vamos a decir límite inferior, es decir, X sub I menos 1. Relación de pertenencia y no pertenencia y límite superior.
marca de clase y vamos a hablar aquí de la frecuencia n sub i. Bien, ¿cómo podríamos plantear un cuadro de distribución de frecuencias abierto o semiabierto? Por ejemplo, a ver si decimos menor que, ¿sí? Menor que, estoy mal, por favor, un minutito, me equivoqué. No es menor que. Está bien. Menor que, me voy a dar un valor, me voy a inventar un valor, 40. ¿Ya? Y la siguiente clase va a ser de 40 hasta 50, de 10 en 10. De 50 hasta 60 y la última clase voy a decir mayor que 60. Entonces, aquí tenemos un mayor que 60 y aquí tenemos un menor que 40. Por lo tanto, si a ver, estoy diciendo mal. Este límite no existe porque está diciendo menor que 40. Alguien podrá decir, pero el límite natural sería 0. Podría ser, pero fíjense que si el ancho aquí es de 10 en 10, desde 40 hasta 0, el ancho realmente es demasiado grande. Asumimos de que es menor que 40, cualquier valor, ¿ya? No tiene un límite inferior. Y aquí tampoco tiene un límite superior, puede ser más de 60, ¿ya? Bien, si este es una clase sin límite inferior, quiere decir que aquí no hay marca de clase. Aquí hay marca de clases, sí, la marca de clase es 45. Aquí hay marca de clases, sí, la marca de clase es 55. Aquí no hay un límite superior, por tanto tampoco hay marca de clase. Las frecuencias aquí podrían ser, por ejemplo, 1, podrían ser 4, podrían ser 8 y aquí 1 o 2, no sé. Ahora vamos a poner 2. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un cuadro de distribución de frecuencias abierto. ¿Por qué es abierto? Porque no tiene un límite inferior ni tiene un límite superior. Entonces, este es un CDF abierto. Cuando está abierto en sus dos extremos, se llama abierto. ¿Cuándo es semiabierto? Cuando está abierto en uno de sus lados. Puede ser en el de arriba o en el de abajo, es decir, aquí en el inferior o aquí en el superior, en cualquiera de los dos. Pero yo solamente voy a plantear uno por cuestiones de tiempo, no hay razón de hacerlo los dos. Un CDF semiabierto. Puede ser abierto a un lado o al otro lado, a cualquiera de los dos. A eso se llama semiabierto, porque está abierto en uno solo de los lados del cuadro de distribución de frecuencia. Muy bien, nuevamente aquí decimos el límite inferior, el sentido de pertenencia, el límite superior, la marca de clase y la frecuencia absoluta. O puede ser relativa, eso es lo de menos. Bien, a ver, aquí vamos a suponer que es de 30 hasta 40. El mismo ejemplo anterior. Este es de 40 hasta 50, 50, 60. Y aquí es abierto. Ponemos más de 60 o mayor que 60, cualquier valor. Mayor de 60, mayor que 60 o más de 60. Bien, entonces, aquí hay una marca de clase y eso es 35. Aquí también hay una marca de clase, es 45. Aquí es 55. Aquí no puede haber marca de clase porque no sabemos hasta dónde es. Las frecuencias podrían ser, por ejemplo, 3, 5, 8 y aquí podría ser 1, por ejemplo.
¿ya? Entonces, este es un cuadro de distribución de frecuencia semiabierto. Entonces, es semiabierto a cualquiera de, si está abierto al lado derecho, entonces CDF semiabierto. Si está abierto a este lado y este está cerrado, igual sigue siendo CDF semiabierto. Quiere decir que está abierto a un solo lado y el otro está cerrado. ¿Listo? Ahora la pregunta es, ¿cuándo utilizamos este conjunto de datos? Voy a volver. Esto no lo podemos graficar, obvio. ¿Por qué? Porque no tenemos un límite, a menos que lo grafiquemos y dejemos, digamos, este de aquí sin límite. Pero eso es poco probable, ¿no? En todo caso, no se puede graficar. Entonces, generalmente los cuadros de distribución de frecuencia abiertos o semiabiertos no se grafican, pero se pueden hacer mediciones tranquilamente. En el práctico tienen un ejercicio, conmigo lo vamos a hacer también ese ejercicio, no hay ningún problema. Se puede, ¿ya? Se pueden hacer mediciones. ¿A dónde quería llegar aquí? Quería llegar al hecho de que cuando se utiliza un cuadro de distribución de frecuencias abierto o semiabierto, cuando los datos son escasos en los extremos. Un poco la misma figura de esto, solo que en este caso hay datos reales, pero aquí no se tiene certeza de que hubieran datos. Y ahorita os voy a poner un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, bueno, esto es X, ¿ya? Voy a poner como ejemplo, para explicar un poco esto, esta variable. Peso de los recién nacidos. Muy bien. Esa es la variable que vamos a estudiar aquí. El peso de los recién nacidos. ¿Ya? Eso es X. Bien. El peso de los recién nacidos. ¿Cómo deberíamos establecer? A ver, deberíamos decir, por ejemplo, de 0 a 1000 gramos. ¿Ustedes creen que eso es correcto? ¿O de 0 a 500 gramos? Es decir, para que sea cerrado. No, obviamente. Porque no puede haber un recién nacido, es imposible que pese 0. ¿Alguien me dirá 0,10? No, tampoco. Es una exageración. Ahora, ¿podemos determinar el peso mínimo de los recién nacidos? Eso también es complicado. O sea, ¿cómo podemos decir que el peso mínimo de los recién nacidos es 500 gramos, por ejemplo? Cuando hay la posibilidad de que nazcan con 450 gramos. Entonces, en ese caso, se deja abierto el límite inferior. Pero también podemos hablar de los recién nacidos cuyo peso es mayor a qué valor. A ver, empecemos hablando de que el peso promedio de los recién nacidos, ¿cuánto será? 2,5 kilos o 3, ¿qué dicen? 2,5 kilos, ¿no? Sí. Sí, más o menos. Así, entre ese valor están los recién nacidos. Si pesa 500, obviamente es demasiado prematuro. 700, hay niños que pesan con 1000 gramos, con menos de 1000 gramos, y ustedes lo saben, lo han visto en la televisión. Y también hay niños que nacen demasiado gordos, digamos, ¿no? Con 3000 gramos, 3500 gramos, 4000 gramos, es una gordura terrible. Que nazcan con 4 kilos es un niño muy gordo. Y peor con más de 4000 gramos. Entonces, creo que el récord de pesos de recién nacidos lo ostenta una niña en la China. Pesa algo así como, nació obviamente al momento del nacimiento, pesó algo así como 5.i kilogramos. Pero ese es ya un caso extremo, por eso es un caso que está registrado en los Guinness, ¿ya? Pero es imposible decir cuál podría ser el límite superior del peso de los recién nacidos. Entonces, fíjense, es tan complicado esto que definitivamente no puedo representar este peso de los recién nacidos en un CDF como este, cerrado. Tendría que ser abierto y a ambos lados. Es decir, dejar abierto para el lado izquierdo y dejar abierto para el lado derecho. Y obviamente voy a poner algunos datos aquí.
Los datos en los extremos igual siguen siendo escasos. Por eso se utiliza estos cuadros de distribución de frecuencia abiertos o semiabiertos. Alguien me dirá, pero lo mismo sucede aquí, con el aditamento de que aquí hay una incertidumbre. Acá no hay una incertidumbre. Ya, aquí uno no, o sea, se pone en una situación y dice, bueno, ¿y qué peso le pongo pues al peso máximo de los recién nacidos? Bien, entonces, por eso lo dejamos abierto. Entonces, ¿dónde van a estar la mayor concentración de datos? Obviamente, alrededor de un valor que viene a ser el promedio. Pongámoslo ese de ahí y ahí. Bien. Bueno, sigamos. Entonces, en este caso, lo ideal es dejar abierto este límite, el inferior y el superior. Eso es lo ideal en este caso. Dejar abierto aquí el límite, es decir, que no haya un límite, no haya un límite inferior, acá, dejar abierto. Y lo mismo aquí, dejar abierto, ¿sí? Entonces, en ese caso nosotros, bueno, aquí vamos a poner una flechita para que sepamos qué estamos queriendo escribir ahí o qué estamos queriendo decir. Ahí estamos queriendo decir es que es mejor que el límite sea abierto o no exista, es lo mismo, ¿no? Entonces, bien, a ese y al otro lado. Ya no le voy a poner la flecha, pero ya ustedes saben que de eso se trata. Entonces, los cuadros de distribución de frecuencia también pueden ser entonces abiertos en sus dos extremos o semiabiertos en un extremo. Puede ser a la izquierda o puede ser a la derecha. En este caso hemos esquematizado hacia la derecha. ¿Cuándo se utilizan esto? Cuando se tienen datos muy extremos y además no se tiene certeza de que vayan a ocurrir esos datos. En cambio aquí, datos también extremos, pero se sabe de que pueden ocurrir esos datos. Lo único que hacemos aquí es por el número de datos, establecemos anchos diferentes. En cambio aquí no se tiene certeza de que vayan a haber datos, entonces dejamos abiertos esos límites. Eso quiere decir. Y obviamente en la parte central están pues aquí en todo caso en esta partecita sería 2.500 gramos o 2,5 kilos, digamos, ¿no? A este lado y a este lado, menos de 2.500 y más de 2.500. Pues el número de frecuencias se va disminuyendo a ambos lados. Muy bien, listo. Esas son las propiedades de un cuadro de distribución de frecuencias. Bien. Sáquenle el screen. Con eso hemos terminado esto. Y vamos a pasar a lo siguiente. Voy a cambiar de hoja. Muy bien. Este tema decía organización de datos y representaciones gráficas. ¿Ya? Entonces, lo último que vamos a hacer de este tema son las representaciones gráficas. Un minutito, esto es de color rojo, es un título, un subtítulo. En estadística hay muchas formas de representar los datos gráficamente. No se olviden su micrófono, por favor. Estamos pasando clases y hay algunos que están conversando. Bien. Representaciones gráficas, ¿ya? Les estaba diciendo, en estadística, todos los datos y toda la información siempre debemos expresarlo en gráficos. Muy bien. Hay una serie y hay un montón de gráficos estadísticos. Yo tengo acá
una presentación en Excel. O sea, en realidad, yo hice anoté unos datos y expresé un conjunto de información. Ya, bueno, esto voy a poner aquí arriba. Esta regla periférica. Están viendo ahí unos gráficos, ¿no es cierto? Muy bien. Ejemplo, en este caso, miren la distribución del número de familias. 2 familias, 5 familias, 7 familias, etcétera. Son 30 familias. Porcentaje de familia, perdón, esto está mal. Bien, número de hijos por familia. 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. El número de familias y porcentaje de familia. ¿Cómo podemos graficar esto? Este es el ejemplo 3 que hemos hecho, ¿recuerdan? A través de un diagrama de frecuencias. Esto es lo que hicimos, solo que aquí está presentado de distinta manera. Este es un diagrama de frecuencias. Pero también eso podríamos expresarlo o podríamos haberlo presentado, fíjense, así, con un diagrama de sectores. A esto se llama diagrama de sectores. Pues lo que comúnmente se llama torta. Fíjense, por ejemplo, el color amarillo quiere decir familias que tienen 4 hijos, casualmente este de aquí. ¿Qué porcentaje? Sí, está bien. No, esto está mal. ¿Es el 3? Es 3, sí, es el 3, ¿ya? Es el amarillo, es que el número está, a ver, color, número, color, número, color, número. Está mal, ¿no? Bueno, algo anda mal ahí, no importa. Bueno, lo que me interesa es, este es el diagrama de frecuencias y este es el diagrama de sectores. Aquí nosotros podemos, lo que podemos aquí apreciar es también esta misma información, pero en otro tipo de gráfico. Estos son gráficos estadísticos. Más abajo hay otro diagrama. Fíjense, bueno, es lo mismo este de aquí, solo que aquí está expresado en frecuencias absolutas y este está expresado en frecuencias relativas. Miren, aquí están los porcentajes y en el otro están el número, la frecuencia absoluta, es decir, número de familias. Pero al final es el mismo gráfico. Si ustedes miran, la forma es la misma. Lo único que cambia es la escala. Muy bien. Y aquí es otra forma de representar, pero este gráfico no es el más apropiado, pero a esto se llama diagrama de líneas. Lo que quiero mostrar en este primer esquema es un diagrama de barras verticales, que también se llama diagrama de frecuencias, un diagrama de barras verticales, un diagrama de sectores, es la famosa torta que la podemos presentar así, inclinada, etcétera, etcétera. Bien, ahorita lo vamos a ver en el Excel. Y esto es lo que se llama el diagrama de líneas. Muy bien. Entonces, una forma, todos los datos en estadística tienen algún tipo de representación. Solo que en el Excel ustedes no van a encontrar, por ejemplo, el histograma. Ni el Excel ni ningún paquete estadístico puede graficar un histograma. Esa es la deficiencia, no sé por qué. Yo manejo, por ejemplo, el SPSS, es el mejor paquete estadístico, y la versión 23 manejo, pero ya hay versión 25, creo. Pero igual no se puede graficar el histograma. Así que el histograma lo graficamos de manera manual, como lo hemos hecho en clases. Muy bien. Aquí podemos ver, podemos apreciar otro tipo de diagramas. Fíjense, este es el problema de los salarios, el que hicimos en la clase. Aquí están las marcas de clase y están sus frecuencias. Y este es el polígono de frecuencias. Recuerden que este polígono de frecuencias lo hemos construido. Y también lo hemos podido, también hemos construido lo que es el diagrama de frecuencias acumuladas, es decir, la curva mayor que y la curva menor que se llama ojiva ascendente o curva menor que, ojiva descendente o curva mayor que, ¿sí? Esto lo hemos hecho en clases, con el Excel también lo podemos, solamente que es un poquito moroso, hay que
tratar de tomar en cuenta que el límite inferior está casado con la frecuencia absoluta menor que, y el límite superior está casado con la frecuencia absoluta, etc., ¿no? Bien. Listo. Aquí tenemos otros tipos de diagramas que también lo podemos construir. Ahí, por ejemplo, tenemos un diagrama de sectores. El diagrama de sectores generalmente se utiliza cuando nosotros queremos mostrar gráficamente el comportamiento de algún atributo. En este caso, tipos de religión, católica, evangélica, etc. En este diagrama de sectores podemos ver, ¿no? Por ejemplo, el 45% profesan la religión católica. Aquí, pero de todas maneras, aquí hay un graso error. Estas frecuencias no deberían estar expresadas con frecuencias absolutas, sino con frecuencias relativas. Es decir, aquí debería haber aparecido 45%. Pero todo eso se puede hacer en Excel. Ese es un diagrama de sectores. Fíjense, nosotros podemos el diagrama de sectores darle forma, color, orientación, inclinación, etcétera, etcétera. Ahí tenemos un diagrama, es la misma información, pero tenemos un diagrama de barras y tenemos un diagrama de barras horizontales y un diagrama de barras verticales. Aquí está, fíjense. Este es un diagrama de barras verticales y este es un diagrama de barras horizontales. ¿Qué hay que tomar en cuenta aquí? Siempre hay que tratar de mostrar de manera ascendente o de manera descendente. Si ustedes se fijan, esto está presentado de manera descendente, ¿sí? Y este también está presentado de manera descendente, o si lo miramos desde otro punto de vista, de manera ascendente. Pero no debemos, por ejemplo, que este de aquí, la evangélica, esté aquí y el musulmán esté aquí. ¿Me entienden? No sé si me dejo entender. Si bien la religión es una, ¿cómo se llama? Es un atributo que cae dentro de una medición nominal. Graficamos, es mejor presentarlo así, en forma o considerando el orden de importancia. En este caso, quiere decir que la religión que más profesan los estudiantes es el catolicismo. El 45% de los estudiantes profesa esa religión. Luego le sigue importancia la religión evangélica, 22.5%. Y la menos importante es la musulmana, ¿no? 0.05%. Y aquí hay Miguel, una una opción de preguntita. ninguna. ¿Perdón? Una pregunta. No importa si es horizontal o vertical. No importa, no importa, ¿ya? Lo importante es que se exprese así, ya sea de manera descendente, como en este caso, o podría ser de manera ascendente, pero de ninguna manera desordenado, eso es lo que le estaba diciendo. Esto, por ejemplo, no podría traerlo a este lado y esto traerlo aquí, se vería ya, o sea, perdería su esencia el diagrama. Eso es a lo que me refiero. Lo mismo aquí, miren, empezamos por el más bajo hasta el más alto, o podemos hacer al revés, el más alto, luego el que sigue y el más bajo. Ese criterio depende de cada uno y todo esto se trabaja en el Excel. Pero al mismo tiempo, estos dos gráficos tienen tiene una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Es que cuando construimos diagramas, a ver, mejor, primero les pregunto, ¿cuál es, a la vista, cuál está más bonito, el primero o el segundo? El primero. El primero. Obviamente, ¿por qué? Porque está utilizando colores pasteles, colores vivos, colores que resaltan. Este de aquí es un desastre de gráfico porque tiene colores opacos, horribles y para variar ni se nota mucho. Lo hice a propósito para que vean ustedes que cuando se construye un diagrama estadístico, un gráfico estadístico, mucho tiene que ver el buen gusto que tienen las personas, ¿ya? Mucho tiene que ver ¿cómo se llama? El criterio, tiene que ver lo artístico que tiene la persona dentro de cada uno. Hay infinidad de gráficos que ahorita los vamos a ver en el Excel. Y obviamente ustedes tienen que aprender a manejarlos. Aquí también, por ejemplo, fíjense, utilicé colores pasteles, colores vivos, interesante, bonito. Aunque cuando entremos al Excel van a ver que el Excel maneja colores horripilantes.
pero nosotros podemos hacer cambios, los cambios que correspondan, de modo que nuestros gráficos, en la medida de lo posible, siempre resalten, que tengan colores bonitos, etcétera, etcétera. Bien. Este también es un diagrama. Esto lo vamos a hacer en, ¿cómo se llama? En el tema número 5, cuando estudiamos correlación, regresión y correlación simple. ¿Ya? Aquí tenemos un conjunto de puntos, los azulitos, y esos puntos se ajustan a una función matemática. Entonces, esa línea que ven ahí es una ecuación, es una función matemática lineal. Eso vamos a aprender. Y solamente lo quise mostrar así porque también tenemos esta opción en el Excel. Enseguida lo vamos a mirar. Y acá, otro gráfico, ¿no? Donde también existen puntos, datos, y los datos están unidos por líneas. Entonces, esto se llama diagrama de líneas. Este de aquí arriba es un diagrama de correlación. Este es un diagrama de líneas y las líneas también están ajustadas con una función lineal. Los puntitos negros es una función lineal. Muy bien, y aquí ¿qué tengo? Aquí tengo, esto es el tema número 4, cuadros de distribución bidimensionales. Es decir, cuando nosotros contrastamos dos variables o dos atributos. En este caso, por ejemplo, estamos contrastando el atributo género, hombre-mujer, con estado civil, soltero, casado, divorciado. Aquí, por ejemplo, ¿qué dice? El 33% de los estudiantes, vamos a suponer, el 33% de los estudiantes son hombres y solteros. El 18% son hombres y casados. El 5% son hombres y divorciados. Abajo, el 27% son mujeres y solteros. Eso quiere decir, estamos considerando dos atributos, género, estado civil. Y aquí lo podemos ver eso, fíjense, ¿no? Estado civil, soltero, casado, divorciado. Soltero, estos dos cuerpos, estos otros dos y estos otros dos para divorciar. Y en este sentido, los azules hombre y los rojos mujer. Entonces podemos comparar, apreciar, inclusive cuando tenemos este tipo de cuadros, que obviamente esto lo vamos a hacer un poquito más adelante. Pero con esto, miren, podemos construir este tipo de cuadros. Aquí le falta el título, todo, pero tenemos lo esencial, digamos, acá. Muy bien. Entonces, la ventaja es que el Excel nos permite hacer todo eso. Entonces, aquí tenemos el Excel, miren, ¿no es cierto? Y en el Excel nosotros tenemos pues la función para poder hacer los gráficos. Aquí ahí está. Están viendo, ¿no? Y ahí puedo, en función de los datos que tengo, el Excel me sugiere un gráfico determinado. Pero yo puedo elegir, miren, aquí tengo infinidad de gráficos. Estos gráficos son diagramas de barras verticales, horizontales, en 3 dimensiones, en el plano, es decir, 2 dimensiones, etcétera, etcétera. Pero miren, tras que voy tocando, van cambiando los gráficos. Están viendo, ¿no? Hay una forma, hay N formas de presentar los gráficos dependiendo de la información que uno tiene. En todo caso, este de aquí no es el gráfico adecuado para este conjunto de datos, porque en función de estos datos es que está sugiriéndome acá. Esto no es lo más adecuado. Obviamente el más adecuado, como tengo una sola variable, vendría a ser, podría ser horizontales. Pero lo que pasa es que aquí está asumiendo de que estas dos son variables, por eso está mostrándome dos colores y dos gráficos, porque no he hecho una selección. Bueno, lo que yo quería simplemente es mostrar que con el Excel podemos trabajar ahí. Aquí también tenemos otro tipo de gráficos. Este es el gráfico de la araña, así se llama, el gráfico del anillo, etcétera. Hay una serie de representaciones gráficas. Miren, lo podemos representar de esa manera. A ver, aquí me pasé. Lo podemos expresar, fíjense,
a través de diagrama de líneas. Hay distintos esquemas. Líneas en 3 dimensiones o en 2 dimensiones. Con segmentos de área, miren. Bien. Entonces, mucho depende de la creatividad de las personas, pero ojo, no cualquier cuadro o cualquier información, o sea, para esta información de aquí, por ejemplo, esta que están mirando, no puedo utilizar todo, digamos, ¿no? Está limitado a algunos gráficos, entonces uno tiene que saber en base a la información que tiene, qué diagramas utilizar, porque aquí me interesa es mostrarles de que podemos utilizar este tipo de diagramas, y aquí están los diagramas de sectores, fíjense, sectores en el plano, podemos resaltar, o sea, en este caso, el segmento negro que ven en el primer diagrama está expresado de otra manera en el otro diagrama, ¿no? Entonces, depende por eso de la información que uno tiene. Este ya es en 3 dimensiones, es lo mismo, pero expresado en términos de anillos, y hay más gráficos circulares. Si uno lo mira, ahí puede encontrar una serie de gráficos. Bien, listo, eso vamos a cerrar. Aquí están los diagramas de barras. Miren, el problema es que el Excel, si bien nos presenta esto, no hay forma ¿cómo se llama?, de utilizar esta información. Y si alguien lo ha podido, puede graficar, por ejemplo, el diagrama de los salarios, así con esto, me avisa, por favor, y me enseña, honestamente, así, me enseña. Bien, volvemos acá. Nunca lo puede manejar ese gráfico. Podemos utilizar este que es el diagrama de bigotes, se llama. En realidad esto se utiliza cuando nosotros, de cajas y bigotes, es cuando calculamos la media de una distribución de datos, ¿ya? Entonces, los bigotes, en este caso, salen más hacia la derecha. Estos bigotitos, lo que pasa es que lo cambio y no puedo. Si utilizo estos bigotes, lo que están mirando, esos bigotitos, esas cositas delgaditas que hay ahí arriba, muchas veces esas se alejan más de la imagen o se acercan más. Entonces, si se alejan más, me está diciendo que la que la distribución es deformada. Si se alejan hacia arriba, es deformada a la derecha. Si se alejan hacia abajo, es deformada a la izquierda. Entonces, otra forma de presentar esta distribución de cajas y bigotes, pero cuando se hacen mediciones, y especialmente cuando se habla de la media. En ese caso se utiliza esto. Bien, a ver, ¿qué gráficos más tenemos aquí? Bueno, tenemos el histograma, este es el que no he podido utilizar, les decía. Este es el diagrama de Pareto. Si ustedes ven aquí, esta función, esta línea azul, es la distribución acumulada. Es más o menos como decir la ojiva ascendente u ojiva menor que. Ese es el diagrama de Pareto, ¿ya? Se utiliza también en cierto tipo de situaciones. Muy bien. Esto vamos a utilizar en el tema 4. Esto habla de la correlación de un conjunto de datos, aunque aquí ustedes pueden ver cómo los datos se pueden expresar dependiendo de los valores, aunque no es la información correcta, pero se puede. Se pueden hacer ajustes, fíjense, de los datos. Se pueden presentar no con líneas rectas, sino con líneas curvas. Ahí están viendo, ¿no? Y bueno, ¿y aquí qué tenemos? A ver, aquí tenemos una combinación de gráficos que muestran un gráfico de barras y un conjunto de valores y un gráfico de líneas. Ahí aparece el diagrama de líneas. Aquí con un diagrama de sectores. Entonces, nuevamente les repito, uno tiene que un poco
manejar el tema estadístico para aplicar el diagrama correspondiente. Vamos a ver aquí. Bien, listo. Eso era lo que quería mostrarles. Esto obviamente de los gráficos tiene que correr por cuenta de ustedes, ¿no? Yo no les puedo enseñar cómo graficar esto. Imagínense, ustedes tendrían que tener un conjunto de datos y de acuerdo a sus datos tratar de acumular cuál es tratar de acomodar cuál es el gráfico que corresponde. No todos los gráficos sirven para cualquier información. Ojo. Y había algo que quería ver acá. Se me ha ido. Bien. Otra forma, aquí pueden ver, aquí está, miren. Tenemos gráfico de barras horizontales, verticales, gráfico de columnas, de líneas, se llama de cascada, combinado, histograma, proyección solar, rectángulos, bueno, todo lo hemos visto. Este es el gráfico de la araña o radial también. Por si acaso, cuando las carreras se acreditan, toda carrera acreditada tiene un gráfico de acreditación. Ese gráfico de acreditación es este gráfico radial. No sé si alguno ha visto en su carrera, creo que sus carreras de ustedes están acreditadas, las tres creo que están acreditadas. Entonces, hay unos indicadores que se acreditan en la parte académica y cada indicador representa el 1, el 2, el 3, etcétera. Por tanto, aparece una arañita. Entonces, cuanto más lejos está de este borde, quiere decir que es una deficiencia. Y cuanto más cerca esté de este límite exterior, quiere decir que es una, ¿cómo se llama? No es una virtud, la palabra es una fortaleza. ¿Ya? Entonces, cada carrera tiene este diagrama. Cuando se acredita, el CV o el Mercosur le proporciona este diagrama de barras, ¿ya? En el CV hay 10 variables, quiere decir que tiene 10, así como 1, 2, 3, 4, hasta el 10. Entonces ahí aparece una arañita, y si está más cerca al centro, quiere decir que es una deficiencia, y si está más cerca del límite exterior, quiere decir que es una fortaleza. Muy bien. Entonces, ustedes tendrán que investigar por su cuenta. Esto generalmente yo lo daba como tarea, pero no, ahora no hay necesidad, no lo vamos a dar como tarea. Ahí está, esto es para hacer regresión y correlación. Quiero ver, este es un diagrama de frecuencias. De aquí, miren qué bonito, es tridimensional, nunca lo he utilizado, pero ahí están. Eso lo utilicé, también. No lo sé construir, espero aprenderlo. Muy bien, listo, señores. Lo que quería era mostrarles simplemente todo esto. No puedo yo enseñarles, tienen que ustedes aprender por cuenta de usted, por cuenta propia. Y precisamente cuando hacíamos el proyecto, es que ustedes, pues, sus compañeros tenían la información y buscaban un gráfico y lo hacían y lo presentaban muy bonito. Entonces, aquí solo falta un gráfico que no hay. Y ese gráfico se llama pictograma, ¿ya? Fíjense que también hay gráficos dinámicos, supongo que eso funciona con internet, supongo. Hay unos, vamos a ver si está por aquí. No, no hay. No hay. Hay unos pictogramas. Aquí ven. Tampoco.
Me parece que no hay acá. ¿Ya? Hay unos pictogramas sumamente interesantes. Entonces, yo me olvidé abrir el pictograma, pero voy a intentar abrirlo ahorita, ¿ya? Espérenme un ratito. Voy a compartir la pizarra mientras. Espero poder abrirlo. No, lamentablemente no lo tengo acá. Denme un minuto más, voy a ver, por ahí lo tengo acá. Tampoco. Bueno, la verdad que yo tenía un pictograma para mostrárselo. A ver, voy a ver acá. No, definitivamente no hay. Bien, lo que voy a hacer es mandarles por WhatsApp. Espero encontrarlo. Tengo un pictograma y se los voy a mandar, ¿ya? Pero para que esto no quede así a la quete, obviamente corre por cuenta de ustedes estudiar. Pero aquí yo voy a darles una tarea. Una tarea muy sencilla. Van a averiguar precisamente eso, qué es un pictograma y van a hacer un pictograma, ¿ya? ¿Qué es un pictograma? Y lo otro va a ser presentar un pictograma. Muy bien. Yo les voy a mandar un pictograma. Y no quiero explicar tampoco aquí porque necesito que ustedes investiguen. Pero yo les voy a mandar un pictograma. Mírenlo bien, entiéndanlo. Por WhatsApp se los voy a mandar. Y entonces ustedes con eso se guían, investigan qué es un pictograma y hacen un pictograma. Les quiero advertir, cuidado que me estén haciendo los pictogramas de tránsito. La señal de alto, pase a la derecha, pase a la izquierda, porque esos también se llaman pictogramas. Y como algunos estudiantes son tan flojos, entran al internet, le ponen pictograma y sale lo de la policía y ¡chum! Me presentan el trabajo de la policía, es decir, los pictogramas de la policía, sus señales de la policía. Les voy a poner 0 así con todas mis ganas. Eso no es pictograma. Muy bien. Entonces, ya saben, estudian qué es un pictograma y deben hacer un pictograma. Deben hacer un pictograma. Y esa tarea me la tienen que entregar el día siguiente al día del examen. Muy bien. Preguntas hasta aquí. No sé qué ha pasado. Tenía ahí un pictograma. Mientras ustedes, a ver, tienen alguna pregunta. Dice ingeniero que no hay un programa que grafique el pictograma, ¿no? No, pues que los pictogramas, compañeros, depende de la creatividad y la parte artística de cada persona. No vas a encontrar nada en internet. Encontrarás el concepto, pero nada más. Pero un pictograma depende mucho de la creatividad. No quiero adelantarme. Les voy a mandar uno, lo van a mirar. Ese es un pictograma y a la siguiente clase, para empezar la clase, hablamos del pictograma. Y pasamos ya al siguiente tema. Denme un segundito más. Voy a buscar. Por ahí lo tengo en el del anterior semestre.
Bien, definitivamente no lo tengo, ¿ya? O sea, voy a tener que ahorita mandarles este programa por WhatsApp. No lo tengo disponible para mandárselos ahorita o para mostrarles. No, no hay. Voy a perder el tiempo. ¿Listo, señores? ¿No tienen preguntas? Ninguno. ¿Listo? Hasta luego, entonces nos vemos. Gracias.